La luz fluorescente de la farmacia parpadeaba con un zumbido cansado, el mismo zumbido que resonaba en la cabeza de Elías cada noche al cerrar. El olor a antiséptico y a papel de recetas se mezclaba con el eco de las voces del día, un coro de preocupaciones susurradas y miedos no confesados. Contaba las pastillas con una precisión mecánica, un gesto repetido miles de veces, pero su mente no estaba en los números, estaba en los rostros. El rostro del anciano que miraba el precio de sus medicamentos para el corazón como si leyera una sentencia. Los ojos desorbitados de la joven que suplicaba algo para la ansiedad, cualquier cosa que silenciara el ruido en su cabeza. La mano temblorosa de la madre que recogía el antibiótico para su hijo, su esperanza contenida en un pequeño frasco de cristal. Cada día Elías despachaba remedios, pero sentía que lo único que hacía era aplazar el sufrimiento. Era un guardián de soluciones químicas para problemas del alma. Su bata blanca, antes un símbolo de orgullo y vocación, ahora le pesaba como una armadura inútil. Al llegar a su apartamento, el silencio lo recibía como un viejo conocido. Un silencio denso, poblado por las sombras que se traía del trabajo. No eran fantasmas de los muertos, sino de los vivos, sombras de desesperación que se adherían a él, que se sentaban a su mesa mientras cenaba solo y se acostaban a su lado en la oscuridad. Se levantó, no con la energía frenética de quien toma una decisión impulsiva, sino con la calma solemne de quien ha encontrado por fin un camino. Se puso la chaqueta, cogió las llaves del cuenco junto a la puerta y guardó la copia de la receta en el bolsillo. Al abrir la puerta, el aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero no sintió el frío. Por primera vez en mucho tiempo, sentía un calor que le nacía desde dentro. Cruzó el umbral y cerró la puerta de su apartamento, dejando atrás el silencio y las sombras. No sabía qué diría ni qué haría al llegar a aquella dirección, solo sabía que no podía seguir dispensando remedios desde el otro lado del mostrador. Esta noche, la cura que necesitaba entregar no venía en una caja. Las farolas teñían el asfalto de un naranja solitario mientras Elías caminaba por calles que nunca había visto despiertas. El aire de la noche era distinto, más limpio, como si la ciudad exhalara por fin tras contener la respiración todo el día. Cada paso sobre la acera era un acto de rebelión contra el hombre que había sido hasta hacía unas horas. Ya no era el guardián de un mostrador, sino un peregrino buscando la fuente de una sombra. Llegó a un edificio de ladrillo humilde, con geranios mustios en algunos balcones. La dirección de la receta. Se detuvo frente al portal, el corazón golpeándole las costillas con un ritmo nuevo, una mezcla de miedo y una extraña euforia. Por un instante, la duda lo asaltó como un viento helado. ¿Quién era él para cruzar esa puerta? ¿Un farmacéutico? No, esta noche no. Esta noche era simplemente un hombre que había visto una petición de auxilio en los ojos de una niña. Tomó aire y pulsó el timbre junto a un hombre casi borrado por el tiempo. El sonido del zumbador fue estridente en el silencio del rellano. Oyó pasos lentos, arrastrados, y la puerta se abrió apenas una rendija. Una mujer de rostro pálido y ojeras profundas lo miró con desconfianza. Detrás de sus piernas asomaba el rostro familiar de la niña, sus ojos enormes y expectantes. Elías sintió que las palabras se le atascaban. No había ensayado ningún discurso. Solo tenía la verdad. «Soy el farmacéutico», dijo con una voz más firme de lo que esperaba. «Su hija vino esta tarde. Solo quería asegurarme de que todo estaba bien». La mujer lo escrutó, buscando la trampa, la letra pequeña. Pero en la mirada de Elías solo encontraba una preocupación transparente, casi ingenua. Lentamente, el muro de su desconfianza se agrietó, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Abrió la puerta del todo. El apartamento era pequeño, ordenado hasta el extremo, pero impregnado de un olor a enfermedad y a tristeza estancada. La mujer, Clara, no necesitó muchas preguntas para desmoronarse. Habló de un dolor crónico que los médicos no lograban controlar, de la pérdida de su trabajo, de la soledad de criar a su hija, Ana, mientras su propio cuerpo se convertía en su carcelero. Ana escuchaba en silencio, sentada junto a su madre, sosteniéndole la mano con una madurez que le rompía el alma a Elías. Él no ofreció soluciones fáciles ni frases vacías. Solo escuchó. Escuchó como nunca lo había hecho detrás del mostrador. No solo las palabras, sino el peso que había debajo de ellas. Y cuando Clara terminó, agotada, Elías supo qué hacer. No era un milagro, ni siquiera una medicina.
Cogió el teléfono y, con la seguridad que le daba su profesión, contactó con un servicio de asistencia social a domicilio del que Clara nunca había oído hablar. Concertó una visita para la mañana siguiente. Luego, apuntó su número personal en el reverso de la receta. «Para lo que sea», dijo, mirándolas a las dos. «Lo que sea». Al marcharse, Ana se acercó y le abrazó las piernas. Fue un gesto fugaz, pero en ese pequeño abrazo, Elías sintió que el peso que había cargado durante años se desvanecía. Los días que siguieron transformaron la farmacia. El zumbido de la luz fluorescente ya no sonaba a cansancio, sino a oportunidad. Elías colgó un pequeño tablón de corcho junto al mostrador. Recursos comunitarios, teléfonos de ayuda, grupos de apoyo. Empezó a mirar a sus pacientes más allá de sus recetas. Al anciano de los medicamentos para el corazón le preguntó por sus nietos y le habló de un centro de día cercano. A la joven de la ansiedad le recomendó un taller de yoga gratuito en el parque. Dejó de ser un expendedor para convertirse en un conector, un puente entre el aislamiento del dolor y el calor de la comunidad. Su bata blanca ya no era una jaula, sino un uniforme de servicio. El agotamiento que antes lo vaciaba fue reemplazado por una energía que no sabía que poseía, la energía que nace de tener un propósito. La gente empezó a entrar en la farmacia no solo para buscar un remedio, sino también para encontrar un consejo, una palabra de aliento, un oído amigo. Elías había descubierto que la empatía no era una carga, sino un combustible. Una noche, meses después, mientras recogía para cerrar, el teléfono de la farmacia sonó, un eco solitario en el local ya vacío. Era un número que no conocía. Descolgó, esperando la llamada de algún distribuidor. Pero la voz al otro lado era un susurro roto, cargado de pánico. «¿Es usted el farmacéutico? ¿El que ayuda?» «Mi marido. Se ha encerrado en el baño. Tiene un frasco entero de pastillas. Dice que no puede más. No sé a quién llamar». Elías se quedó inmóvil, el auricular frío pegado a la oreja. El silencio de su apartamento, las sombras, el mostrador que lo separaba del mundo, todo eso parecía pertenecer a otra vida. Había salido a buscar a una niña asustada, y ahora el miedo, en su forma más cruda y urgente, había venido a buscarlo a él. La mano de Elías se aferró al auricular, su propio pulso martillando en sus oídos. El pánico de la mujer al otro lado de la línea era una corriente eléctrica que lo recorrió por completo, pero esta vez no lo paralizó. El antiguo Elías se habría disculpado, habría dicho que llamara a urgencias y habría colgado, impotente. Pero esa versión de sí mismo había muerto la noche que cruzó el umbral del apartamento de Clara y Ana. Con una calma que no sabía que poseía, mantuvo la voz firme y serena. «Escúcheme», le dijo. «Dígame su dirección». Mientras ella se la dictaba entre sollozos, él ya la tecleaba en el ordenador con la otra mano, enviando la alerta a los servicios de emergencia. «No cuelgue», le ordenó con suavidad. «Quédese conmigo. Voy a hablar con usted hasta que lleguen». Y así lo hizo. Durante 10 minutos eternos se convirtió en un ancla en medio de la tormenta, su voz un hilo de razón en la oscuridad del miedo de aquella mujer. No le ofreció falsas esperanzas, solo presencia. Escuchó el eco de los golpes en la puerta del baño, los gritos ahogados, y finalmente el sonido lejano pero inconfundible de las sirenas acercándose, un canto de alivio en la noche. Los meses se convirtieron en un tejido de historias que iban más allá de las recetas. La farmacia de Elías ya no era un lugar de paso, sino un destino. El tablón de corcho se llenó de pequeños anuncios, agradecimientos y nuevos recursos. Las sombras de sus pacientes no habían desaparecido, pero ya no lo atormentaban en la soledad de su apartamento. Ahora tenían nombre, tenían rostro y sobre todo tenían un aliado. Vi a Clara recuperar el color en las mejillas, encontrar un trabajo a tiempo parcial desde casa. Vi a Ana entrar corriendo después del colegio para enseñarle sus notas, con la misma mirada valiente, pero ahora llena de luz. El anciano del corazón le traía de vez en cuando un tomate de su pequeño huerto urbano. La joven de la ansiedad ahora dirigía el taller de yoga en el parque. Elías aprendió que cada persona era un universo de dolor, pero también de una resiliencia insospechada. Él solo tenía que proporcionar la primera chispa. Su trabajo ya no consistía en contar pastillas, sino en contar con las personas. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro el asfalto, Elías estaba tras el mostrador, observando el flujo de vida que entraba y salía por su puerta. Ya no sentía el peso de una armadura, sino la ligereza de un propósito. Comprendió que el vacío que lo había consumido no era por el dolor del mundo, sino por la ausencia de conexión. Había pasado años dispensando compuestos químicos, diseñados para alterar la bioquímica del cerebro, para calmar un nervio o reducir una inflamación. Pero la verdadera curación, el antídoto más poderoso, no se encontraba en ninguna de esas cajas de cartón. Estaba en la escucha, en el gesto de señalar un camino, en la simple y revolucionaria decisión de cruzar el mostrador. Estaba en el valor de mirar a los ojos de un extraño y decirle, sin palabras, que no estaba solo. Al cerrar la farmacia esa noche, el zumbido de la luz fluorescente le pareció casi una melodía.
Apagó las luces y se quedó un instante en la penumbra, mirando la calle a través del cristal. Las farolas se encendían una a una, pequeños faros en la inmensidad de la ciudad. Ya no veía una colección de soledades anónimas, sino una red de luces interconectadas, de posibles historias esperando ser escuchadas. Supo entonces que su búsqueda había terminado. Las sombras siempre existirían, porque el miedo y la desesperación forman parte de la vida, pero él había encontrado el arma para enfrentarlas. No era una fórmula magistral ni una patente farmacéutica. Era la certeza de que el antídoto más eficaz contra la oscuridad de una persona es la luz que otra se atreve a encender. Y esa noche, al caminar hacia su casa, Elías ya no era un hombre que huía de las sombras, era un hombre que había aprendido a llevar una llama.